Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los compañeros de ATMUL por esta invitación. Muchas gracias, Pelusa, y sobre todo por la gentileza de haber soportado, digamos, mi cambio de horario, mi pedido de cambio de mesa a último momento por circunstancias que me rebasaron. Pero realmente muchísimas gracias. Quiero también decir que gracias, Claudio, por acordarte de Pedro Croce. Y a mí me parece que algo deberíamos hacer como para volver a publicar los trabajos de Pedro, que si bien algunos se consiguen, yo creo que algo deberíamos hacer, porque yo creo que quien hasta hace, no sé, 6 años que murió Pedro Croce, hasta ese momento fue el más importante pensador que tuvo la Argentina desde, digamos, desde una óptica, voy a llamarlo muy rápidamente, emancipadora, que creo que es además una palabra que corresponde al pensamiento de Pedro Croce, creo que fue él, ¿no? Y digamos, la profundidad con la cual recién Claudio encaró el tema, digamos, realmente me hizo recordar muchas discusiones y conversaciones con Pedro que veía la universidad, es decir, con la dimensión con la cual, sí, es decir, empezó Eduardo cuando dijo la universidad tiene por lo menos 1000 años, miremos la historia larga, no nos quedemos solamente en la circunstancia. La otra cuestión es agregar un dato, algo que dijo Claudio, que es que Darcy Ribeiro estuvo además apoyando, asesorando la Universidad del 73. Y que también, o sea, la obra de Darcy Ribeiro hay que volver a leerla, o sea, como, digamos, si hablamos de interdisciplina, hay que leer lo que planteó sin ninguna duda Darcy Ribeiro, y lo estaba planteando a fines de los 60. Entonces, digamos, ahí ya estaba el problema, ¿no? En ese momento todavía era un problema de orden epistemológico, se planteaba en el nivel de epistemológico, ¿no? Luego, digamos, con la problemática que planteó la masificación de la universidad, empezó a verse que no era solo un problema epistemológico, que se tocaba con otras cuestiones, y, digamos, con el correr del tiempo, Foucault y compañía y otros más de por medio, allí ya empezaron algunas cabezas, digamos, a moverse, ¿sí? Y la posibilidad, no la posibilidad, sino, digamos, la imposibilidad de sostener como verdad absoluta los límites formales establecidos entre las disciplinas. Es decir, como una imposibilidad, como un obstáculo epistemológico, pero también como un obstáculo para la producción de la ciencia y, por supuesto, como un enorme problema para las ciencias sociales. En ese panorama, para la pedagogía o la educación, quién sabe cómo se llame, fue un problema que se empezó a plantear, porque como nunca se sabe si la educación es una ciencia, muchas ciencias, un arte, un estado del espíritu o una misión que alguien nos dio a todos, los que enseñamos, entonces, bueno, pues, digamos, aparecieron pensamientos como el de Paulo Freire, en donde empezaron todavía a problematizar aún más el campo al decir que el educador es educando y el educando es educador. Pensamiento realmente maravilloso y que daría para mucho, pero que no es para desarrollarlo en este momento, pero de todas maneras, ¿a dónde está el límite, no? O sea, a quien yo le debo transmitir el contenido de la disciplina que soy yo misma, esa disciplina, cuando dijo Claudio, la cátedra es Schwarzenegger y política educativa es Schwarzenegger, entonces, ¿cómo es el asunto, no? Entonces, yo me hiciste acordar una vieja discusión en los años 70, en donde
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires abrimos unas cátedras paralelas. Y me acuerdo de profesores llorando, diciendo cómo puede ser que haya dos cátedras, si era, la mía era yo misma o yo mismo esta cátedra, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, problemas que se plantean que ya son de otra índole. Ahora, yo voy a dar un salto así enorme a la actualidad, con algunas cuestiones que creo que tienen impacto en el tema que tratamos en esta mesa, en el tema de la disciplina o indisciplina, investigación, docencia. La primera cuestión es esta. Sin duda, yo coincido con el planteo de Eduardo en el sentido de las etapas que él marcó, que fueron transformando lo que yo llamaría el sistema de educación superior en la Argentina. Ahí hay una primera cuestión. ¿Vamos a hablar de la universidad o vamos a hablar de la educación superior? La ley del 95, la ley menemista, ya introduce la idea de sistema de educación superior. Si hablamos de sistema de educación superior, estamos introduciendo problemas disciplinarios, problemas de campos disciplinarios. Estamos introduciendo algunas cuestiones teóricas, académicas, etcétera, etcétera, hasta tecnológicas, ¿sí? Es decir, que en la historia de la educación argentina habían quedado expresamente afuera de la universidad. Aquellos que encierran los institutos de educación superior, o lo digo de otra manera, los institutos de educación superior, tecnológicos y docentes, que dependen de los gobiernos provinciales, están ex profeso, ¿sí?, ubicados en un lugar de inferior estatus social que las universidades. Lo cual llevaría a escribir varios capítulos, pero nos ubicamos en el roquismo y ya podemos ver de que más o menos en fin del siglo XIX, ubiquémonos, por ahí, principios del XX, cuando se organiza fuertemente el sistema escolar argentino con José María Ramos Mejía, etc., y nos vamos a encontrar con que tiene un sentido para la República Conservadora que las maestras, las mujeres maestras, que van a ser maestras, de esa clase media naciente, se eduquen en un lugar distinto de donde se van a educar los doctores. De la misma manera que los técnicos, que en realidad son pensados como obreros especializados para un país agroexportador. Bueno. Entonces, si hablamos de sistema de educación superior, empiezan a aparecer muchos problemas, porque aparecen los colegios universitarios que inventó Tacchini, que fue un primer avance, o sea, conservador, pero fue un primer avance ese. Creo que Pedro lo señala en algún lugar. Porque ya él empezó a pensar en llevar las universidades, ¿sí?, como lo describía Eduardo, llevar las universidades a donde está la gente, y no que llegar a la universidad tenga que ser escalar y atravesar, ¿sí?, zonas sociales y geográficas y económicas enormes. Entonces, bueno, ahora resulta que hay una ley que dice que debe haber un sistema de educación superior. A partir de eso se crearon muchas más universidades. Yo quiero decirles, quiero mostrar otro aspecto del asunto. En primer lugar, yo creo que está bien que se creen más universidades, está bien, y que efectivamente, es decir, hay que pensar en un cuarto nivel, hay que pensarlo de otra manera. No podemos pensar en la universidad encerrada. Bueno, de todos los que estamos acá conocemos el tema, ¿sí? Pero el asunto es empezar a pensar el nivel de educación superior como un espacio en el cual haya efectivamente muchas formas de organización académica. ¿Saben por qué? Porque ya las hay. Porque esto ya rebasó. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos las universidades, digamos, que tradicionales, pero que han conservado una vitalidad, y yo no es por estar acá,
quiero decir, me parece que la que más lo ha conservado, probablemente porque fue la primera de América Latina, etcétera, es la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Es decir, que conservó el formato tradicional, pero que al mismo tiempo no sufrió lo que sufre la Universidad de Buenos Aires, que es, digamos, un proceso de desintegración de alguna manera. Cada facultad es una universidad, es una institución con sus reglas, bueno. Entonces, eso por un lado. Pero después tenemos universidades medianas, o relativamente medianas, como la de Tucumán, como, bueno, esa generación de universidades, como la de Entre Ríos, como la UNER. Después tenemos, ¿sí?, la generación de universidades, me estoy salteando algunas, pero para dar ejemplos, en donde efectivamente la de General Sarmiento fue la pionera, ¿sí?, en pensar todo de otra manera, porque cuando, como decía Claudio, la Universidad de General Sarmiento tiene una mirada interdisciplinaria, no olvida, ¿sí?, la profunda vinculación entre el tema disciplinario y el tema político. O sea, porque si sacamos un manifiesto diciendo, bueno, ahora la Universidad X va a ser interdisciplinaria, pero al mismo tiempo las corporaciones, dejamos que las corporaciones sigan encerradas en sí mismas, bueno, ese nos va a pasar, no sé, si hay algún representante acá presente, pero un poco lo que pasa con la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata. Entonces, o con ejemplos semejantes de otras universidades. Van a poner sus propias reglas, van a cumplir con el artículo 50 de la Ley de Educación Superior, considerándose a sí mismas universidades, pondrán exámenes de ingreso, etc. Entonces, acá tenemos un problema. Y luego hay otras universidades, que son las más recientemente creadas, que verdaderamente es para estudiarlas, es para estudiar qué es lo que pasa. Porque han sido, la mayor parte de ellas, un éxito enorme, pese a cómo fueron generadas. Porque en realidad no se generaron por un programa, por un plan, y de la Comisión de Educación, ¿no? La verdad, estuvimos bastante en desacuerdo con que se fundaran las universidades sin un plan maestro, por el cual se dijera, bueno, hace falta poner una universidad en el suroeste de Salta, otra en tal lugar del conurbano, otra, no, sino que hubo razones políticas de demanda estudiantil, de razones de que un lugar excelente en la forma como se fue gestando, ahí ese me gustó, Moreno, ¿sí?, en donde porque los jóvenes de la zona que terminaban el secundario no podían llegar ni a La Plata, ni a Luján, ni a la UBA, etc. Si había una demanda, empezó a generarse ofertas, ¿sí?, de varias universidades, entre ellas La Plata, ¿sí?, que se concentraron en lo que había sido un asilo, además un edificio lindísimo. Y después de ahí, sí, se fue organizando lo que ahora es la Universidad de Moreno. Fue creciendo de esa manera, ¿sí? Otra que es un éxito es la de Florencio Varela, que tiene 20.000 estudiantes, pero funciona y muy bien, ¿no? Anoche pasé por la de Quilmes y dije, ay, cómo me gustaría enseñar acá, porque, digamos, es otro clima. Cuando uno entra, sigo con el ejemplo de la de Buenos Aires, pero podría dar la de Rosario, podría dar otros ejemplos, que uno entra y es un caos, ¿no? Y ese caos no es culpa de los estudiantes ni de quién ganó las elecciones. A mí me preocupa porque es un caos en el pensamiento, porque es un caos que por supuesto que si uno sigue la asociación, si uno sigue la asociación de ideas, va a llegar a que hay un caos disciplinario, va a llegar a que cómo se forman esos estudiantes. Yo miraba ayer en la Universidad de Quilmes, veía que había uno a través del vidrio, veía una de las aulas y veía cómo estaban atentísimos 45 estudiantes, ¿sí?, frente a una pizarra modernísima, ¿no?, en donde había ecuaciones, etc. Y dije, a ver, no veo esta escena desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero esto tiene que ver también con qué es lo que están aprendiendo. No sé
de qué era la clase ni qué estaban aprendiendo. Pensé, ¿qué es lo que esto es lo que estaban aprendiendo? Pero ahora voy a dar otro salto. También en ese momento pensé, todo esto es posible en la medida en que la universidad siga siendo gratuita. Y esto no es cualquier cosa, no es un tema menor. Hoy, voy a dar un ejemplo concreto, la Universidad de Corrientes, la Universidad del Noreste, está cobrando 900 pesos por mes en sus extensiones. No es la única, hay toda clase de ofertas. Entiendo que no, que justamente la Universidad de General Sarmiento es una de las que no lo hace, ¿sí? Hay toda clase de ofertas, de extensiones que se cobran. Y esas extensiones no son de posgrado, estoy hablando del grado, ni me meto con el tema de si se cobra o no se cobra, si arancel o no se arancel el posgrado, porque tenemos un programa mucho peor que ese anterior. Al respecto, hay un proyecto que tiene media sanción de diputados, que está ahora en el Senado, que la Universidad de La Plata y otras universidades, otros rectores están impulsando que se apruebe, otros no están impulsando o están impulsando que no se apruebe, que es la que establece que la responsabilidad principal, que modifica la Ley de Educación Superior vigente y que establece que hay una responsabilidad principal del Estado en la educación superior en su conjunto. Primero. Segundo, la gratuidad de la educación de grado. Y tercero, la nulidad del artículo 50 de la ley vigente de educación superior. Son 3 pequeños ladrillos para avanzar hasta que algún día haya una nueva ley de educación superior que no se ha podido discutir hasta ahora. Este tema es un tema que cobra particular importancia con algo vinculado además con algo que mencionaba Eduardo. Cuando mencionaba las empresas que van y reparten publicidad adentro de las universidades. Quiero decirles, la verdad que es una cosa que repito siempre, entonces, pero espero que valga la pena, si alguno de ustedes ya lo escuchó, lo voy a repetir, que es que el principal proveedor de educación superior en América Latina, privado, es el Banco Santander, que hoy son los grandes bancos, el HSBC. Entren en internet, van a encontrar toda la información. Hay 1.740 y algo universidades que están en el campus del Banco Santander. En la Universidad de Córdoba, el Banco Santander tiene una enorme importancia en servicios que le presta, lo mismo que la empresa Google. Las credenciales de los estudiantes, para entrar a la universidad, la credencial de estudiantes, ¿sí?, la proporciona la empresa Google, que ahora también se ha hecho un acuerdo para que sea quien provea las aulas informáticas y una serie de servicios más. Los salarios en la Universidad de Buenos Aires nos los paga el Banco Santander, o sea, el Banco Santander maneja la cuenta sueldo de la UBA. Yo comenté esto, en Santiago del Estero se paró alguien y me dijo aquí también. Y así sucesivamente se pueden dar muchos ejemplos. La penetración no es que puede haber penetración algún día, no. Y cuidado, porque también se puede hacer sosteniendo un modelo de universidad o de educación superior pública. Miren, en la esquina de mi casa, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo una enorme reforma, que no se las voy a contar para no hacerle demasiada publicidad a Macri, porque estuvo bastante bien hecha. Pero entre otras cosas, hicieron una enorme escuela. Una escuela lindísima, lindísima, que la van a inaugurar, pero una escuela que ocupa 3/4 de manzana. De costado hay un enorme mural, que es de uno de los mejores grafiteros del mundo, que todos decíamos ahora Macri va a tirar el mural, y no, resguardó el mural y pintaron muy bien la casa de al lado para que el mural quedara ahí, bueno, todo perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar?
van a inaugurar la escuela, van a tercerizar la limpieza, van a tercerizar la comida, va a venir el banco, el HSBC, que proporciona servicios de contabilidad para escuelas públicas y privadas, ¿no? O sea, ofrece servicios de administración de la contabilidad. Van a hacer un acuerdo. Van a hacer un acuerdo para la formación docente, ¿sí? Es decir, etcétera, etcétera. De donde lo público, ¿sí?, entendido como sinónimo de lo privado, se va a esfumar, ¿no es cierto? Y todos vamos a pensar que mandamos los chicos a la escuela pública y en realidad vamos a estar mandándolos a un espacio completamente privatizado. Entonces, lo doy con ese ejemplo, que no es, a ver, en realidad es inventado para esa escuela. Todavía Macri no lo hizo, porque lo va a hacer seguramente Rodríguez Larreta. Pero esto es lo que ocurre en Chile. Esto es lo que está tratando de revertir Bachelet. ¿Qué pasa en Chile? Que son tan difíciles las cosas. Pasa que el engarce entre lo público y lo privado en educación es tan fuerte que no se soluciona con un decretazo, que hay que deshacer esa trama. Y entonces, no quiero irme mucho por ese lado, porque sí quiero insistir en que esto no es un problema político, ¿sí?, o un problema de orden financiero separado de la cuestión disciplinaria. Si el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México está administrado por el Banco Santander, ¿sí?, la manera como se piensan las disciplinas desde la concepción del Banco Santander, que es la concepción, ¿sí?, y digo Banco Santander, lo tomo de ejemplo, ¿no?, pero es el más fuerte, véanlo, busquen Universia, el campus del Banco Santander. Pero lo tomo de ejemplo, ¿por qué? Porque ¿cuál es la concepción desde la cual se piensa, ¿sí?, la cantidad enorme de saberes que transitan, ¿sí?, por los campos informáticos, que transitan por las universidades en donde están las empresas privadas adentro, ¿sí? Es decir, de los grandes bancos vienen del Acuerdo de Bolonia, viene del Pacto de Bolonia, vienen de la idea de universidad de la derecha europea. Y esta experiencia, España, por ejemplo, la vivió muy fuertemente en sus universidades, en el nivel de las disciplinas, ¿sí? La Universidad de Barcelona, a la cual conozco muy de cerca, y en particular en el área de educación, vio cómo se remataban las disciplinas, vio cómo, ¿sí?, se ofrecía, a ver, y esto estoy hablando de ahora, a ver, ¿quiénes son los que quieren, qué profesores quieren dar clases sobre el contenido 1, 2, 3 o 7, ¿sí?, de lo que fue una materia? En un proceso complicadísimo, donde se retiraron los profesores, no quiero decir lo que ahora serían los viejos profesores, los de mi generación, ¿sí?, se fueron jubilando anticipadamente, y en donde se fue perdiendo, ¿no?, es decir, ese conjunto llamado educación, pedagogía, y hasta acepto al positivismo, ciencias de la educación, con tal de que no hagan un desastre, ¿sí? Es decir, en donde el problema, la cuestión ahí no es ya cómo pasamos, cómo construimos, ¿sí?, las fronteras entre los diferentes espacios del conocimiento, sino el problema es cómo rescatamos, ¿sí?, los saberes que han sido dispersados, ¿sí?, como si fuera un shopping de conocimientos, una institución de educación superior. Yo creo que esto es algo que nosotros debemos pensar mucho, y debemos pensar mucho en el momento en que se crean nuevas universidades y que se crean nuevas extensiones de las universidades. Si se crea una extensión de una universidad fuera del ámbito territorial, ¿está bien o está mal? No tengo respuesta.
porque en sí mismo no está bien o está mal, porque tiene que haber una idea de conjunto, porque tiene que haber una idea de conjunto del sistema de educación superior. Puede ser que esté bien, que a ver, les voy a dar un ejemplo, otro ejemplo, que es, ¿está bien o está mal que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires tenga el Pucará de Tilcara? Bueno, es una enorme discusión, pero es una discusión seria, o sea, una discusión que se presenta cada año. Hay respuestas diversas. Puede ser que sí, porque Pucará de Tilcara fue, digamos, estudiado especialmente por antropólogos de la Facultad de Filosofía y Letras. Puede ser que sí, y porque hay gente especializada, y entonces, pero la Universidad de Jujuy la reclama, y cada tanto hay alguien del gobierno de Jujuy que quiere hacer del Pucará un instituto manejado por el gobierno hace poco había un señor que quería llegar a ser ministro de Educación, que no llegó, y de Jujuy, y que entonces su bandera adentro de la agencia, adentro del Ministerio de Ciencia y Técnica era, ¿sí?, molestaba dentro del Ministerio de Ciencia y Técnica para que se llevaran el Pucará y pudiera, bueno, estos nos traen problemas de orden disciplinario directos, en los dos sentidos, en el sentido de, ¿sí?, la construcción de un espacio de conocimiento, ¿sí?, su vinculación con otros espacios, con otros espacios que han sido históricamente conformados como espacios de conocimiento, y un problema disciplinario, ¿sí?, en el sentido Foucaultiano, ¿no? En el sentido Foucaultiano. O sea, un problema político. Y para fundar una universidad nueva, de acuerdo a la ley vigente, tiene que presentarla un diputado, ¿sí?, y tiene que presentarla, puede ser el Poder Ejecutivo también, ha presentado algunas, y tiene que presentarla con una fundamentación, ¿sí?, con una fundamentación, un análisis de factibilidad, un informe de factibilidad, donde se piden muchas cosas. Se pide que, digamos, que haya que tenga un sentido, y ahora cada vez más estamos pidiendo que haya un sentido de creación de esa universidad en el lugar donde esa universidad se está creando. Esto, con la última generación de universidades, empezó a ser más serio de parte de la Cámara de Diputados, que casi siempre por donde entran, o del Senado. Al mismo tiempo, esto empezó a plantear problemas, ¿sí?, disciplinarios, en el sentido epistemológico del término, o del abordaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces los pedidos de unas universidades vienen al revés, vienen diciendo, bueno, hay un edificio, hay un intendente, hay una necesidad de tener tal tipo hay tales industrias, ¿cómo no va a haber universidad? Entonces, uno primero dice, bueno, no, un momentito, y se va al 1200, ¿no? Se ubica en la Universidad de Bolonia y dice, no, así no se piensa una universidad. Pero después dice, bueno, no, a ver, vivimos en el siglo XXI, ¿cómo pensar una universidad nueva en el siglo XXI? Entonces, yo terminaría con esto, con esta pregunta, que es una pregunta que tiene aristas de todo orden, y en donde no es posible tomar decisiones solamente desde un punto de vista. No podemos tomar decisiones solamente desde un punto de vista. De todas maneras, nunca fue así con las universidades. O sea, en la Universidad de París, en sus orígenes, realmente, a ver, desde las disputas entre diferentes sectores del clero, las disputas entre el Papa y la monarquía, las disputas de las órdenes religiosas entre sí, sobre a quién le pertenecían los saberes, a quién era el más
propietario de la idea de universidad, etc., ¿sí? Es decir, desde entonces la universidad estuvo absolutamente permeada por lo que llamamos, quién sabe si está bien llamado, la política. Muchísimas gracias.